Hola, soy Edgar, estudiante de Comercio Internacional de la Universidad de TAC. Junto con mis compañeros les daremos a conocer qué son los Incoterms. Los Incoterms permiten definir con exactitud hasta qué punto y momento el exportador es responsable de la mercancía y en qué momento se transfieren los riesgos de pérdida o daño al comprador. A su vez, estos especifican de manera concreta los documentos que deberán presentar y tramitar comprador y vendedor y las distintas fases de la operación de exportación. Al momento de elegir cualquier Incoterm, el exportador se obliga a entregar la mercancía en el plazo y lugar convenido en el contrato de compraventa, como también tiene la obligación de enviar con debida anticipación y los documentos correspondientes, detallando las obligaciones del exportador, como también los factores que influyen en el precio del producto exportado. Incoterms ex work en fábrica. Se utiliza cuando el exportador solo se limita a poner las mercancías a disposición del importador en sus propias instalaciones. La responsabilidad del exportador se reduce proporcional a la mercancía convenientemente empaquetada y embalada. En ese momento tiene lugar el acto de entrega de las mercancías y por lo tanto la transmisión de los costos de riesgo del exportador al importador. La carga también es responsabilidad del importador en el vehículo que haya contratado. Este tipo de Incoterms se utiliza principalmente por aquellas empresas sin experiencia en el comercio internacional o que carece de infraestructura comercial en el exterior. Ese es el único Incoterms en el que el importador se responsabiliza por los trámites de exportación. Incoterm FAS, franco al costado del buque. Este Incoterm se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador asume los costos y riesgos del transporte hasta el muelle donde está bragado el buque, contratado por el importador. En este momento se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de los costos y riesgos. En tanto, si se produce un problema durante la carga, el importador es quien deba asumir la responsabilidad. FOB, franco a bordo. Se utiliza solo en transporte marítimo, significa que el exportador es responsable de los costos y riesgos del transporte, hasta que la mercancía sobrepasa la borda del buque. Es en ese momento que se produce la entrega de la mercancía y la transmisión de costos y riesgos. En la modalidad franco a bordo, si se produce un problema durante la carga antes de que la mercancía sobrepase la borda del buque, el responsable será el exportador. FCA, franco transportista. Significa que el exportador se responsabiliza de los costos y riesgos hasta que pone la mercancía a disposición del transportista principal en el lugar acordado con el importador. Si la entrega se produce en el establecimiento del exportador, este queda obligado a cargar la mercancía en el vehículo del importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Si la entrega se produce en otro lugar, el exportador cumple con su obligación cuando pone la mercancía sin llegar a descargarla a disposición del transportista contratado por el importador. En ese momento se produce la transmisión de responsabilidades. Incoterms, CFR, costo y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo, significa que el exportador se responsabiliza de los riesgos de transporte hasta que la mercancía sobrepase la borda del buque. Hasta aquí, toda la situación es idéntica a la vista anteriormente en el Incoterm FCA. La diferencia está en los costos, ya que ahora el exportador está obligado a contratar al transportista y asumir el costo del flete. Incoterms SIF, costo, seguro y flete. Se utiliza solo en transporte marítimo y significa que el exportador es responsable de los costos de la mercancía por muelle. Su carga en el buque y el flete hasta el puerto de destino es en ese momento cuando se produce la entrega de la mercancía. A partir de ahí será el importador quien asuma los costos. En cuanto a los riesgos, son responsabilidad del importador a partir de que la mercancía traspasa la borda por el buque. No obstante, los riesgos de transporte están cubiertos por una póliza de seguro contratada por el exportador a beneficio del importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro de la mercancía, reclama directamente a la compañía aseguradora. Incoterm CPT, transporte pagado hasta. Este Incoterm se utiliza en operaciones multimodales. El exportador es responsable de los costos de transporte o los medios que sean necesarios hasta el punto de destino,
de las mercancías. En cauto, los riesgos son responsabilidad del importador a partir del momento que se produce la entrega de la mercancía al primer transportista. Incoterm SIP, transporte y seguro pagado hasta, es prácticamente igual que el anterior. La diferencia es que en este caso el exportador debe de contratar una póliza de seguro a beneficio del importador, que es el asegurado. También es similar al CIF, la diferencia es que el CIF se utiliza en transporte marítimo, mientras que el término SIP se aplica en cualquier modalidad. Entrega a terminal. Se utiliza para todo tipo de transporte. El exportador se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada hasta el lugar convenido. También asume los riesgos hasta ese momento. El concepto terminal es bastante amplio, incluye terminales terrestres y marítimos, aeropuertos, puertos, zonas francas, etc. Por ello es importante que se especifique claramente el lugar de entrega de la mercancía y que este lugar coincida con el que se especifique en el contrato de transporte. Incoterm TAT. Entrega en terminal. Se utiliza en todo tipo de transporte. El exportado se hace cargo de todos los costes, incluidos el transporte principal y el seguro, que no es obligatorio, pero no de los costes asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. También asume los riesgos hasta ese momento. Incoterm DDP. Entrega con derechos pagados. El exportador paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor y el tipo de transporte principal puede ser de cualquier tipo. En nombre de mis compañeros, espero les haya quedado claro. En resumen, el Incoterm representa un término universal que a su vez representa una transacción entre el importador y el exportador, de forma que ambas partes tengan claro los costos, los riesgos y responsabilidades.